pendrive, todo eso. Vicky, ¿querés agregar algo de lo que les expliqué recién? Cuando quieras decir algo, vos tranquila. Romy también. Cualquier consulta, si quieren añadir algo, yo no tengo ningún problema, ¿no? Añaden. Bien, profe. Bien. Gracias, Claudia, a usted en realidad. Bien, ¿alguna otra consulta? Comenzamos. Recuerden que yo voy a presentar y me voy de la pantalla, ¿no? Cualquier cosa, al finalizar algunos puntos, abre el micrófono y consulta. Igual luego de análisis cualitativo voy a cortar, así hacen las consultas necesarias. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe, se ve. Bien, buenísimo. Bueno, como les decía, vamos a ver un análisis de datos y normas APA para que vean cómo hacen las citas en el cuerpo del texto y la referencia bibliográfica. Vi la clase con Raúl que les explico un poquito de cómo se tiene en cuenta. ¿Lo puse dos veces? Sí. Bien. En la primera parte de análisis, para elegir un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo, o esto que le decía Raúl, ¿no? De que en realidad tampoco es que nos situamos en uno o en el otro, en un 100%, sino que hay algunos aspectos del cuanti que van a tener el quali y viceversa. ¿A qué está vinculado esto? Totalmente con el enfoque. ¿Recuerdan cuando ustedes definieron en la dimensión estratégica el enfoque y el tipo de investigación? Que había un enfoque cualitativo, un enfoque mixto, un enfoque cuanti, y que esto estaba totalmente vinculado a la primera dimensión, a la epistémica, donde teníamos problemas de investigación y sus objetivos. Bueno, de nuevo, todo está vinculado, ¿sí? Cuando yo llego a la última etapa, no es que no tiene ninguna coherencia ni ninguna relación con los anteriores puntos. Si mi enfoque es cuanti, seguramente mi análisis va a tener que ser cuantitativo, ¿sí? Va a ser este análisis numérico. Si yo tengo un enfoque mixto, voy a tener un poco de los dos tipos de análisis. Entonces, cada una de las variables la voy a analizar desde un análisis cuantitativo o desde el cualitativo. Lo primero que hacen, o sea, ustedes sitúense en esta parte, ¿no? Yo ya hice mi herramienta de recolección de datos, la apliqué en el campo y ya tengo todas las entrevistas, todas las encuestas, las observaciones, o ya elegí todos estos documentos que voy a analizar, ¿sí? Este análisis de documentos. Lo primero que hago es preparar mi material, ¿sí? Lo voy a tratar. ¿Cómo? A mis entrevistas la voy a transcribir. A las observaciones también voy a transcribir todo, ¿sí? Cuando digo todo, es todo, chicos, porque cualquier partecita me puede servir para identificar algunos puntos en común con, por ejemplo, otras entrevistas, ¿sí? De igual manera las encuestas, los cuestionarios. Lo primero que hago entonces, reviso el material que yo recolecté y en el caso de entrevistas las transcribo. Tengo todo por escrito. ¿Por qué tengo todo por escrito? Porque ya van a ver que es una forma mucho más fácil de poder hacer el análisis a tener estas grabaciones. El segundo paso es este libro de códigos, donde vamos a determinar categorías. Como recién le decía a Melanie, creo que era su compañera, que sucede que previamente al análisis yo puedo identificar algunas categorías. ¿Esto cuándo pasa? Cuando ya realizo investigaciones y es normal para mí trabajar en determinados temas. Entonces yo sé, por ejemplo, que si estoy hablando
de el impacto de una empresa sobre el medio ambiente, cuáles pueden ser las posibles categorías. Y puede ser el impacto hídrico, el impacto sonoro que tienen, ¿sí? Cómo es el impacto ambiental. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de motivaciones en sector público, por decirles otro caso, ya sé cuáles pueden ser las posibles categorías de estudio a analizar. Pueden ser, por ejemplo, si la productividad de mi empleado en el sector público está ligada a cobrar un mayor sueldo, ¿sí? Si está ligada a una atención o un reconocimiento por parte de su superior, o a tener mayores días de descanso. Pero hay otras situaciones, hay otro tipo de investigación donde yo no puedo determinar previamente estas categorías. Entonces, ¿qué sucede? Tengo una vaga idea de cuáles pueden ser las categorías, pero a medida que yo voy a mi campo, o sea, cuando yo aplico mi herramienta de recolección y las empiezo a analizar previamente, es cuando van surgiendo estas categorías que van a ser las de estudio. Que, como bien decía hace rato su compañera, pueden surgir estas palabras claves, ¿sí? Estos términos que yo voy a ir viendo en todos mis documentos a analizar, en todas las diferentes entrevistas, estas frases en común que van a terminar siendo parte de las categorías. El tercer paso que voy a tener va a ser reducir y simplificar. ¿Por qué? Porque sucede que ustedes imaginen, tenemos una entrevista de 50 minutos y es súper extensa. Si bien yo transcribo todo, tiene que ser manejable. Si yo tengo encuestas de 500 personas, previamente tengo que pensar que eso era manejable, porque tengo la cantidad de personas para poder analizar esas encuestas. No es solamente, cuando le dije en la clase anterior conmigo, cuando vamos a determinar lo que es el tamaño de mi muestra, bien, yo debo tener la capacidad, los recursos, ya sean humanos o recursos dinerarios, para poder llevar a cabo el manejo. El cuarto es la parte de interpretar los datos. Acá podemos usar matrices, hoy vamos a ver en el caso de las matrices, cómo se llevan a cabo. Pueden ser mapas conceptuales, pueden ser cuadros comparativos. Por último, hago una obtención de los resultados en base a mi análisis y hago lo que se denomina en el sexto paso una triangulación. Es esto de comparo lo que yo recolecté en mi herramienta de recolección. Ahora en adelante voy a decir en entrevistas, por dar un ejemplo práctico. Toda mi recolección de las entrevistas, estas transcripciones, la voy a comparar con los escritos que existen sobre mi objeto de investigación y con aquellos hechos, ¿sí? O aquellas situaciones que yo como investigador logro darme cuenta. Bien. Acá, por ejemplo, ahora vamos a ver un caso práctico, yo puedo tener diferentes tipos, como investigador puedo tener diferentes tipos de herramientas de recolección. Recordemos que en el trabajo práctico habíamos definido que se desarrollen dos herramientas de recolección, ¿no? Pueden ser análisis de documentos, pueden ser cuestionarios, grupo de enfoque, transcribir entrevistas, como recién les explicaba, y todo lo voy a ir volcando en lo que es una matriz. Ahora bien, esta primera columna, donde yo voy indicando las diferentes categorías, es esta que les decía hace rato. Quizás yo previamente no la logro descubrir. Bien, ¿y cómo la descubro? Cuando voy analizando. Porque es esa frase, esa situación, es esa cuestión que yo puedo encontrar que se va repitiendo, ¿sí? Y que pasa a ser una categoría de análisis. Entonces, propongo a estas partes que más se repiten como categoría de análisis. También puede suceder que previamente ya las haya definido las categorías. O puedo tener categorías, subcategorías también. En la segunda, la tercera y demás columnas, lo que voy a determinar son, por ejemplo, en el caso que se hacen entrevistas, el participante 1, el participante 2, el participante 3. Paro acá un poquito y siempre les recuerdo que generalmente se busca la forma de no identificar con el nombre, por un tema de confidencialidad, ¿sí?
Y aparte la confidencialidad en muchos casos permite también que el entrevistado nos diga la verdad sobre determinados temas. Entonces lo que podemos hacer es, en lugar de poner Juan Albertario, por ejemplo, ponemos participante 1. ¿Sí? O el participante 2, o bien podemos ponerle seudónimos, como ustedes desean. Imaginen ustedes que están haciendo una investigación sobre la motivación del personal y cómo es su vínculo con sus superiores. Realmente, difícilmente puedan encontrar ustedes que estas personas investigadas digan cómo se llevan con sus superiores, ¿sí? No, por eso es que buscamos esto de utilizar los seudónimos y de la confidencialidad para que sea mucho más veraz la herramienta. Ahora bien, en el caso de que ustedes me hagan entrevistas, ¿qué ponemos aquí en cada una de las columnas? ¿Qué se le ocurre? Pongo un documento 1, pongo ley tanto, la otra ley que estoy analizando, los diferentes decretos que estoy analizando, ¿sí? El tema es que yo, llegado al punto de desarrollar mi matriz, voy a ir abriendo cada uno de los documentos, sean observaciones, sean desarrollos míos, escritos en el campo, sean entrevistas, sean bueno, también entrevistas grupales, sean análisis de documentos, y voy a ir identificando cada una, voy a ir resaltando las respuestas que yo considere que de una manera concreta responden a mi objeto. Entonces lo primero que determino es mi categoría, luego voy analizando cada uno, por ejemplo en el caso de las entrevistas, y viendo en qué manera, en qué frase responde concretamente a mi categoría. Y así con cada uno. Y así, por ejemplo, si tienen 15, serán con los 15 entrevistados. Si tienen 8 documentos, serán con los 8 documentos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo el hilo aquí? Sí, profe. Chicas, ¿quieren decir algo ustedes? Sí, yo un pequeño comentario. Sí. Por ahí cuando armamos el instrumento, hay que tener en cuenta que esta posibilidad de ir viendo qué categorías emergen es muy propio de las entrevistas. Cuando trabajamos con encuestas, las categorías y los conceptos que se van a analizar es muy necesario tenerlos predefinidos de antemano a la categoría principal y a sus variables, porque las posibilidades de volver a repetir una encuesta son muy pocas, además de que en la práctica es algo costoso. Entonces, hay como que pensar muy bien el instrumento, si vamos a trabajar con un cuestionario cerrado, para tratar de abarcar todas las categorías posibles. En la entrevista sí te da la posibilidad de ir viendo qué emerge en el campo y qué los actores identifican como categorías importantes. Ese comentario nomás. Bien, también Vicky, en las entrevistas a veces sucede que estás con informantes clave que no puedes hacerle muchas entrevistas. Estás con el gerente de una mina, por ejemplo, difícilmente puedas reunirte con el gerente nuevo. Tal cual, ¿No? sí. Hay que aprovechar al máximo cada instancia. Sí, sí, sí. Por eso que les digo que todo está vinculado. ¿Sí? Y mi herramienta de recolección está totalmente vinculada con mi objetivo y con mis problemas. Si yo desarrollo una herramienta de recolección que no tiene nada que ver y llego a este punto donde me doy con un análisis de datos, ya sea cuantitativo o cualitativo, donde no puedo responder a mis preguntas originales. Digo, las primeras. A ver, ya voy a dar un segundo porque quiero mostrar una parte práctica. Bien, este es el cuadro que dieron recién, ¿sí? Una matriz donde tienen cada categoría y la respuesta de cada una de ellas. Ahora bien, ¿cómo voy a armar? Esto es un casito práctico que puede tener sus errores porque lo hice así. De una situación. Quiero que se sitúen en esta problemática. Ustedes van a estudiar a una empresa que realiza una producción de baterías. Imaginen el impacto que tiene esta industria
en la localidad y más que nada en el barrio donde se sitúa, ¿sí? Entonces lo que busca el investigador acá es conocer cómo es el impacto ambiental que tiene la producción de las baterías y así toda su cadena de producción, desde la llegada de los materiales, dónde son guardados, los desechos que hay, los posteriores, qué tratamientos se hacen con esos desechos. Entonces acá lo que busca en la entrevista es conocer el impacto, ¿sí? En la sociedad. Les pongo un ejemplo de una entrevista, con la primera parte de la presentación, estudiante de la Universidad de Catamarca, una empresa que desarrolla y produce baterías, indica el tiempo aproximado de la entrevista y va con la primera pregunta. Bien. ¿Usted considera que en el barrio se han producido modificaciones por el impacto de la fábrica XY? XY es el nombre de la fábrica, ¿no? Imaginen también esta situación, por ejemplo, que puede ser un caso también de una minera, porque en muchos casos ustedes están desarrollando investigaciones sobre el impacto ambiental que producen, o la extracción en realidad. Bien, lo primero que busca conocer entonces es el impacto. ¿Sí? El impacto de la fábrica. Bueno, yo puedo poner la categoría como impacto ambiental, y en realidad va a ser una categoría impacto ambiental, y voy a ir determinando lo que responde cada uno de los entrevistados. O bien, puedo desarrollarla como impacto ambiental y las subcategorías. Entonces tengo, bien, imaginen que estas categorías, como recién decía Vicky, yo previamente ya las identifiqué. Si yo tengo impacto ambiental, ya puedo imaginarme cuáles son los posibles impactos que encuentro. Modificaciones topográficas, sonoras, hídricas. ¿Bien? Bueno. ¿Qué? Como les digo, la categoría que va a estar vinculada a la primera pregunta, que conoce las modificaciones. Y mi primera pregunta estuvo vinculada al objetivo, que luego definí. Abro todas las entrevistas posibles. Me voy a una entrevista. Y voy a determinar. Lo que voy a hacer es analizar solo el punto que responde. No, tengo que analizar la entrevista en su totalidad. Porque es muy común que suceda que a lo largo de la entrevista vaya dando otros puntos de vista o vaya adicionando algunas frases, ¿sí? O algunas oraciones o algunas cuestiones que estén relacionadas en conocer cómo ha sido el impacto de la fabricación en el medio ambiente del barrio. Lo que voy a hacer luego es, leo toda la entrevista y voy a resaltar aquellos puntos que yo considero que responden concretamente a mi pregunta. Acá dice, se puede escuchar en diferentes horarios explosiones, los fines de semana, humo a la inmediación de la fábrica. Bien, o sea que acá tenemos desde el aspecto sonoro. Los ruidos se intensifican, se encuentran muchas basuras de cercanías. Bueno, ahora miren, el entrevistado lo que hace aquí es indicar que se encuentra basura en la cercanía a la fábrica. O sea, imaginen que los desechos son baterías viejas que todavía no han sido llevadas para el tratamiento de estos residuos en otro lugar, ¿sí? Y considera que es muy peligroso dado que sus hijos ponen las inmediaciones y no se encuentra correctamente cerrado o perimetrado el espacio. Lo que hace que cualquier persona pueda ingresar o estar expuesta a estos materiales. Bien, entonces yo identifico fuera desde la subcategoría hídrica, sonora y modificaciones topográficas, puede identificar otro tipo de categoría que es desde el impacto ambiental y cuál es la ausencia de tratamientos que hay sobre los materiales. ¿Ven cómo a lo que yo previamente ya identifiqué puedo adicionar otra categoría? Entonces voy resaltando y voy copiando
en cada columna la respuesta de cada entrevistado. Le digo, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 16, bueno, hasta el entrevistado N. N, considerando que es el último, ¿no? Ahora, ¿por qué les pongo también puede ser una fuente? Porque puede ser análisis de documentos. Yo hago un análisis de documentos, varios documentos, y voy haciendo esta matriz donde tengo categoría y lo que me indica el documento, categoría, y lo que me indica el otro documento, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un solo entrevistado? ¿Es necesario desarrollar esta matriz? Realmente no es necesario desarrollar la matriz cuando yo tengo un solo entrevistado, ¿sí? Lo que sí voy a hacer es hacer una contrastación entre mi entrevista y lo que dicen los autores sobre el objeto de investigación. Y también aquello que como yo investigador logré inferir de la realidad, ¿sí? Identifiqué esta situación, observé esta situación cuando hice la entrevista, que también pueda hacer esta triangulación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? A ver cómo los veo. Melanie, ¿ahí lo entendiste a la matriz? Sí, profe. Hacer una comparación entre todos e ir analizando a su vez cada uno de ellos, mientras vamos respondiendo cuáles eran los problemas específicos y las Claro, preguntas. exactamente. Sí, muy claro. Buenísimo. ¿El resto lo comprendió ahí? Sí, profe, se comprendió. Vicky, ¿quieres añadir algo ahí en el ejemplo práctico? Te pongo en obra práctica. Sí, por ahí a modo de herramienta útil cuando uno hace este tipo de análisis es trabajar con programas que te permiten armar nubes de palabras de las categorías que más salen en las entrevistas. Entonces, ahí por ahí logran emerger categorías que no estábamos teniendo en cuenta, pero que se repiten mucho en el campo. Bueno, mi gata también quiere aportar. No, sí, está buenísimo. Sí, es verdad, uno utiliza más que nada estas nubes, las van a ver y la van a relacionar con el marketing. Cuando ustedes cargan nubes de palabras, es una herramienta que se utiliza mucho en marketing en estos análisis de mercado, que es una investigación, por supuesto. También en política, Vicky, lo usamos mucho, ¿no? Cuando hay estas previas, Sí. estas pasos previas. Sí, lo que es comunicación política se utiliza un montón y para análisis de campaña, pero es útil en todos los tipos de entrevistas, estas herramientas, que sí, están más ligadas a algunos campos puntuales, pero que nos sirven. Profe, le hago una consulta antes que siga. Hablando de los programas, el profe había mencionado en la clase anterior diferentes tipos de programas que podrían ser utilizados, ante todo cuando tratamos de entrevistas, ya que son muy extensas. Pero bueno, también determinaba de que teníamos que ser muy específicos a la hora de establecer los datos para que el programa pueda analizarlo. Mi consulta es, ¿todos esos programas son pagos o hay alguno que para ir probando y analizando son gratuitos o alguna página? No todos los programas son pagos, mira. Aquí te pongo un par de programas. Sí. ¿Lo podés ver aquí? Te puse algunos programas. Ahí está, sí, profe. Este de aquí abajo no es pago. Podés encontrar algunos. Igual, si vos tenés un trabajo previo, Melanie, como investigador, en esta parte que le explicaba Raúl, ¿no? En los documentos primarios nosotros los tenemos que armar y cargarlos directamente. No es que yo pongo en bruto toda la info o que directamente ni desgrabo la entrevista. Pero así como tenés programas en el análisis cualitativo, tenés, por ejemplo, en el cuantitativo también muchos programas, ¿no? El más común, bueno, o el que por lo menos sí lo usé varias veces, es el SPSS, que es un programa estadístico.
Perfecto, profe, porque mi duda iba bueno, usted como investigadora sabe que muchas veces uno empieza investigando un tema específico y luego empiezan a surgir nuevos interrogantes y quizás se realiza una siguiente investigación y bueno, para ya tener esas bases y continuar desde allí. Si había algo como para ya ir ubicando, sería todo el material en un solo lugar. ¿Para eso servirían los programas, profe? Como para estar más organizada, para que no se pierdan por ahí uno los escritos quizás en papeles, como para tenerlo más orientado. Vicky, ¿vos utilizaste programas de análisis cualitativos? Yo del SPSS sí lo sé. Claro, manejo el SPSS y el Atlas T, que los tengo craqueados, así que lo puedo pasar para instalar. Son versiones viejas, pero funcionan. Te recuerdo que estamos en la Facultad de Derecho, Vicky, por favor. No pasó nada, chicos, no, dejemos de lado la info esta. Bueno, eso, tengo, y el Atlas T más o menos lo manejo. Es una muy linda herramienta. Y de ahí, de acuerdo a lo que decía Melanie, tenés que irte fijando, la investigación es como un hacer cotidiano y vas a ir encontrando qué forma te sirve a vos. Yo, por ejemplo, soy muy analógica, entonces si bien me apoyo en los programas, necesito tener como la línea de tiempo en papel, algunas categorías que me van saliendo escritas, entonces es irte fijando qué es lo que te sirve. Es un prueba y error. Bueno, yo soy todo lo contrario a Vicky, yo uso la nube para todo. Entonces, hago cuadros en Dropbox, cuadros en Drive, y voy vinculando todo. Pero, porque no me gusta tener nada escrito y perderlo después. Pero depende de cada uno, Melanie, sí. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Y también, Melanie, de acuerdo al equipo de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Recuerda que no es que somos islas y que no tenemos que considerar las herramientas que tiene el resto. Hay que apoyarse estratégicamente del resto de los compañeros en las investigaciones y no solamente aprender, sino también aprovechar las herramientas que utilizan. Sí, profe, yo trabajo con Medi y estamos trabajando también con otro compañero, Aníbal, y lo Bien. vamos complementando entre los tres. Claro, es un trabajo en equipo. Muy bien. Bien, hasta acá va análisis cualitativo. Sí, profe. Sigo, bueno. Pero Melanie, Sofi, no termina aquí. Ustedes armaron su matriz, ¿sí? El próximo paso es volcar esta matriz en el documento e ir analizando. Y entra esta parte que les decía recién, ¿no? De que generalmente uno comienza con una reflexión personal, luego necesariamente, y es súper importante, que hagan y que vayan citando autores. Porque es un respaldo para la investigación que nosotros vamos desarrollando, además de ser un soporte. Esto otorga validez a mi investigación. Y, por ejemplo, puedo ir desarrollando en un texto, bueno, por ejemplo, voy desarrollando un texto, los que vienen a ser reflexiones personales mías, luego voy a ir citando a los autores, por supuesto que van a estar vinculados a las reflexiones y a lo que yo encontré en el campo de estudio, y puedo tomar lo que indica los diferentes entrevistados sobre mi objetivo número 1, mi objetivo específico, que es el impacto de la categoría. ¿Cómo hago? Puedo explicarlo o bien directamente lo voy a enunciar. Eso voy a hacer un copy-paste de lo que dice el entrevistado. Y vuelvo a repetirle este punto, ¿no? No tienen que indicar quién es la persona. Recuerden esto. Y así es como van desarrollando el análisis. Esto es así, sin que nosotros tengamos las herramientas de tener un programa
cualquiera de los 4 programas, también hay otros programas más para desarrollar el análisis cualitativo. Cuando yo voy a determinar el programa, esto también es un poco prueba y error, ¿no? No es que Atlas T me ayuda totalmente con mi investigación. Puede ser que haya otro programa por el tipo de investigación que yo desarrollé, por cómo fue mi estudio de campo, que sea más eficaz para la investigación que llevo a cabo. De igual manera, lo que viene a ser mi análisis cuantitativo. Antes de seguir con el cuanti, ¿tienen alguna consulta del quali? Ah, Natalia, ahí estoy leyendo. Claro, lo que tienen que hacer, bien, vieron que con las técnicas, en realidad, ustedes no hicieron un estudio de campo. Habíamos dicho que estábamos en época de ASPO y de pandemia y no podíamos hacer un estudio de campo. Si alguno lo había hecho, buenísimo, que lo ponga como anexo. Y si no lo habían desarrollado, estaba bien también. No puedo obligarlos a que desarrollen, ya que todos usen las herramientas a distancia. Lo que tienen que hacer es, y pasa es que el análisis no se hace de la info recolectada, sino lo que nosotros hacemos es determinar primero en cuál de los análisis nos situamos, si en el cuantitativo o en el cualitativo, ¿sí? O pueden ser ambos, como recién le decía Melanie, y luego poder determinar cuáles son las posibles categorías de las variables, ¿sí? Si hay categorías, si hay subcategorías, y cuáles serían las variables. ¿Cómo se analizarían? Ahí está el problema cuando no podemos desarrollar el estudio de campo. Porque normalmente la materia, ¿qué haríamos? Haríamos la entrevista, ya tenemos todo nuestro trabajo en bruto, y bien, lo vamos a organizar, lo vamos a analizar, vamos a hacer un libro de códigos, pero aquí no lo podemos llevar a cabo. Lo que sí voy a clasificar es que tenga el sustento teórico, por supuesto que esté relacionado con esto que les digo, el enfoque, y pueden determinar las variables. Y en el caso que las puedan determinar, si fuese cuantitativo, poder codificarlos. Pero no es que luego van a, si ustedes chequean el TP, no es que llegan a unas conclusiones, no llegan a conclusión porque no pudieron analizar nada, no analizaron porque en realidad no hubo un trabajo de campo. Solo se sentó los modelos. O sea que la parte más divertida de la investigación no la llevamos a cabo. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo quería hacer una pregunta. Sí, vale. Con respecto a las categorías, llevándolo al trabajo práctico, o sea, el tema que nosotros elegimos, que es delincuencia juvenil, ¿la categoría podría ser un impacto en la sociedad que produce la delincuencia? Y las subcategorías, por ejemplo, podremos poner adultos, jóvenes y niños, o sea, el impacto que tienen en estas 3 categorías, ¿podría ser así o no? Y ahí depende cómo lo van a determinar ustedes, cómo estaba determinados los objetivos y los problemas específicos. Porque si estamos relacionados a conocer cuáles son aquellas situaciones que motivan a la delincuencia, ¿sí? Ya sea desde, por ejemplo, un aspecto económico, una conformación familiar. Sí. Todo está vinculado a eso. Allí van a tener ustedes las respuestas a cómo armar las categorías. Perfecto, profe. Perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Y en ese caso, Claudia, van a usar los dos. O sea, algunas van a tener que hacer un análisis para algunas variables del cuantitativo y para otras del cualitativo. Pero a los fines prácticos, elijan uno de los dos.
y mencionen el otro. Entiendo que el cuanti es mucho más difícil, me parece, que el cualitativo, si no tenemos que cuantificar y que contar, que enumerar. Tampoco nos vamos a poner a inventar las encuestas, ¿no? Y responder. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? Sigo entonces, nada. Vicky, ¿algo que quieras agregar? No, la ahora. Romy, ¿algo que quieras agregar? ¿No? No, por ahora no, profe. Bien. Puede seguir. Bien, ahí se va a trabar, sí. El otro tipo de análisis que tenemos, que ya lo hemos visto con Raúl también, es análisis cuantitativo. Directamente nosotros lo que hacemos es la manipulación de números. Como le digo, el análisis cuantitativo tiene absolutamente un corte estadístico. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Voy a utilizar media, mediana, moda, ¿sí? Pruebas paramétricas, regresiones. Para ello, directamente, ustedes que no utilizan tanto estadística, existen programas también, de la misma manera que utilizamos programas en análisis quali, que son el SPSS, Minitab, este es gratuito, y el SAS. Igual, todo este tipo de programas estadísticos también necesitan un trabajo previo, que el investigador es el que lo va a desarrollar. A mí me parece que profundizar en el análisis cuantitativo es un poco complicado en el caso de que ustedes no tienen estadística para saber cómo van a hacer la manipulación de los números. Una forma muy fácil es, primero que tengo que identificar cuáles van a ser la forma, cuáles van a ser las herramientas que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar media, ¿y qué significa la media? ¿Qué significa la moda? ¿Qué significa la mediana? En el caso de desviaciones, si van a usar una t-student, una desviación estándar, por ejemplo, en el caso de las desviaciones, las pruebas de hipótesis que puedo utilizar. Y luego lo que se arma es, sin tener el cuadro, sin tener el programa estadístico, es un cuadro de doble entrada también, donde se sitúan las variables y la repetición que hay sobre esas variables. En la encuesta 1, en la encuesta 2, en la encuesta 3. Y ahí lo que hay es, en el caso de la media, bueno, vamos a ver en promedio cuál es la respuesta, ¿sí? O luego también podemos utilizar y ver, no en el caso de la media, pero podemos ver, por ejemplo, cuál es la respuesta que más veces se encontró. Pero bueno, todo ello lleva un análisis estadístico. Entiendo que ustedes no tienen estadística, ¿no? ¿O sí tienen estadística? No, profe, no tenemos. Ah, sí, había preguntado en la clase anterior si me habían dicho que no tenían estadística. Entonces, hasta acá es el TP2, el TP3, perdón. Elijo un tipo de análisis y lo desarrollo teóricamente. ¿Por qué? Porque no podemos llevarlo a la práctica.
no hicimos les cuento, chicas, que dada Vicky y Romy, dada la situación que vivimos, los chicos no hicieron un relevamiento de campo. Entonces quedó directamente el TP2 en el desarrollo del modelo. O sea, ya fuese una encuesta, yo elegían, por ejemplo, en una entrevista siempre era estructurada, no estructurada, semiestructurada, y armaban el modelito, pero no lo llevaban a la práctica. Y en el caso de la encuesta también determinaban, por ejemplo, cómo lo iban a llevar a cabo, si iba a ser autoadministrado o no, qué tipo de preguntas llevaba, cómo se tiene que desarrollar, que lleva una introducción y las diferentes partes de la encuesta, pero no tiene una aplicación. Hay algunos estudios, bien. sí, quedó ahí, Vicky, también quedó ahí, ¿no? Bien. Esto. Sí. Hay algunos estudios, por ejemplo, que los chicos desarrollan que no es aquí en Capital. Hay muchos estudios que son aplicaciones en el oeste de la provincia, entonces era bastante complicado poder llevarlo a cabo. Llega el TP3 con análisis, que es donde ustedes eligen un análisis, van a desarrollar cuáles son los pasos, que lo han visto con Raúl en la clase pasada, estos pasos teóricos, y determinar lo que vimos hoy. ¿Cuáles son las variables? Ya sea quanti o quali, están las variables. Como Vicky les decía, si yo tengo un cuestionario, bueno, yo ya identifiqué previamente las variables para llevar a cabo el cuestionario y cuál va a ser la medición en mi análisis cuantitativo. Y en el cualitativo, si ustedes no la tienen, como yo les armé la matriz recién, pueden ir surgiendo casos y pueden ir determinando. ¿Sí? Profe, una consulta. Todo esto hay que hacerlo respecto de un solo instrumento de los que hayamos elegido. Por ejemplo, si elegimos encuesta, entrevista y análisis de documento, hay que elegir para desarrollar teóricamente uno de esos tres. Y yo recomiendo que desarrollen aquellos que tienen mayor cantidad. Si tienen varias entrevistas o si son muchos análisis de documentos, les recomiendo que usen ese porque es más fácil llevar a cabo la matriz. Es por eso. Porque el comparativo, ¿cómo lo van a ir armando? Al menos que las tres herramientas hayan sido para responder el mismo objetivo, porque ¿qué sucede? En la investigación a veces uno, bueno, este objetivo, esta problemática lo enfoco con un cuestionario, porque yo sé que debe llegar a una parte más, a mayor cantidad de personas, y tiene, por ejemplo, un enfoque cuantitativo, y sé que esta otra parte de mi investigación, que era un enfoque cualitativo, lo respondo a través de entrevistas. Ahí va el tema. Digamos, las herramientas de recolección que han utilizado no responden al mismo objetivo o a la misma problemática, en realidad. Si las tres responden al mismo, son las tres o las dos. Ahora, si son por diferentes objetivos, elijan uno. Y les recomiendo que sea la que tenga mayor cantidad. Si tienen varias entrevistas, utilicen la matriz. Si tienen análisis, si tienen una sola entrevista, por ejemplo, y varios análisis de documentos, utilicen el análisis de documentos. Así pueden armarlo. Lucas, ¿entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Melanie. Sí, profe, quiero hacer una consulta sobre el trabajo práctico, Sí. sobre el tipo de redacción. ¿A qué se refiere? Dentro del tipo de redacciones tienen clasificaciones, por ejemplo, en Junior Urbano tienen la diferencia, y bueno, Mirta Bota hace otro tipo de clasificación, pero Junior Urbano la diferencia en tesis, tesinas, ensayos académicos. Ustedes tienen que situar su investigación en un tipo de redacción, aquella que ustedes consideran que es la mejor para comunicar la investigación que han desarrollado. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en una investigación que es nueva,
o que es un nuevo enfoque sobre algo, donde yo además tengo un respaldo académico. Donde tengo un ensayo, donde tengo un respaldo académico, donde puedo, donde tiene una gran extensión, estoy, por ejemplo, en el tesina. Ya, demos un segundito. Perdón, estaba cortando el teléfono. A eso va, Melanie, ¿no? Si usted tiene un ensayo académico, si tiene una tesina moderna, cuando tenemos un enfoque cualitativo, aquella que se recomienda es una tesina moderna, porque tiene algunas características que la tesina tradicional no la tiene. Esto también tiene un fuerte respaldo teórico, ¿no? Bien, profe. Y siempre utilizando un vocabulario en tercera persona es lo que recomiendo. Sí, señora, tercera persona. Eso también, ¿no? Tengan mucho en cuenta cuando van desarrollando los trabajos, porque a veces hablamos en primera y después nos vamos a tercera. Sean muy cuidadosos con ese tema. Genial, profe. Una última pregunta sobre la corrección del trabajo. ¿Usted le enviaría antes del lunes que tenemos que entregar el tercero? Así copiamos los dos y lo enviamos. Lo vamos a pasar. ¿Se acuerda, Melanie, que pasamos la fecha? La anterior que ustedes me pidieron que les pase una semana. Sí. ¿Recuerdan eso? Bien, la vamos Sí. a pasar una semana también, va a quedar como el viernes. El viernes ya le digo la fecha. Ah, bien. ¿Y usted, profe, cuándo nos enviaría corregido Viernes el trabajo 25. 2? Y el viernes ya debería estar corregido todo el TP2. Bien. Así lo controlamos y bueno, y lo copiamos y enviamos los 3, ¿verdad? Así es. En el cuerpo del 3 se envían el 1 y el 2. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, de nada. O sea que pasamos al viernes 25, la entrega del TP. Ya ahí veníamos con una semanita que pasó cuando fue la entrega del TP2 y bueno, y sigue. ¿Alguna otra consulta sobre esto? Chicas, si quieren añadir algo ustedes, me paran y dicen, ¿no? Hablan tranquilamente. ¿No hay consulta? ¿Vamos a normas APA? O podemos ver los programas que tiene Vicky también. Y los programas los tengo que buscar, los tengo ahí en el disco. Si quieren se los puedo pasar. Hay varios tutoriales para trabajarlos en YouTube. El Atlas sí es bastante... ¿Intuitivo? Es bastante, sí, gracias, intuitivo. El SPSS sí tiene varias complejidades y sobre todo, bueno, mucho manejo de estadística y de entender cómo funcionan. No es complicado, pero sí necesita como un conocimiento y si no tienen un apoyo estadístico se dificulta. Bien. ¿Alguna otra consulta? Seguimos con normas APA. ¿No? Seguimos, profe. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Normas APA 7. Normas APA 7 fueron las últimas normas. Tenemos normas APA 1, normas 2, 3, 4, 5, 6. Bien, las vigentes son las normas APA 7. Como Raúl les había comentado, esto salió en noviembre del 2019 en realidad,
y tiene varias modificaciones. Más que nada, añade nuevas formas de hacer referencias. Vicky, ¿se cortó el audio? Les recuerdo que todo lo que nosotros escribimos en el cuerpo de la investigación tiene que tener su referencia final, ¿sí? Y la cita siempre es literal, o sea, textual. Tiene un error, yo estoy tomando una cita que Vicky hizo, es así como ella lo escribió. Escribió con error de ortografía, lo tomo con error de ortografía. ¿Sí? Eso también hay que tener claro. También, normas APA7 tienen una parte que está muy buena, que es el lenguaje inclusivo. A partir de estas normas, tienen en cuenta, por ejemplo, si nosotros conocemos que a un Vicky, ¿se cortó el audio? tiene una identidad de género diferente a la solamente. que dice su DNI, nos dice normas APA7 que nosotros podemos nombrarlo como él considera que es su género. Esto está buenísimo. A ver, ¿se les traba? Sí, cuando estoy con cámara y micrófono se traba, me parece. ¿Se les trabó a todos? Como trabado y mudo. ¿Y ahora? ¿Ahora bien o no? Dejo de presentar y vuelvo a presentar. ¿Me escuchan, Melanie, chicos? Sofi, Vicky. bueno, ¿ahora? Romy, ¿me escuchas bien? Hola, profe. Yo no la escucho. No sé si mis compañeros la escuchan.